Bueno, buenas noches. Yo quisiera agradecer en primer lugar esta posibilidad de hablar en esta charla, agradecerle a la profesora Ana María Rocchietti por su gentil invitación. Y la idea de hoy es hablar sobre Joaquín Víctor González, lo que yo llamo un constructor de pensamientos críticos. Eh, El impacto de la vida de la obra de Joaquín Víctor González se expresa en el campo político, intelectual, científico y educativo argentino. Evocada a su figura pone tanto lo que se hereda como lo que se crea. Es un tema que ha trascendido y que más allá de su vida y su desarrollo, en su historia, es lo que ha quedado y perdura hasta a nuestros días. En términos amplios, podemos decir que González fue un político, jurista, periodista, educador, ensayista, narrador, masón argentino. Un abogado que a los 23 años fue diputado provincial, gobernador electo de La Rioja, uno de los últimos exponentes de la generación del 80, y entre sus obras se destaca haber sido el primer presidente de la Universidad Nacional de La Plata, creada el 17 de marzo de 1906. González nace en Nonogasta, en una provincia lejana de la capital, en un pueblo muy chiquito, muy pequeño, en la provincia de La Rioja. Pequeño pueblo en el interior profundo de nuestro país. Aquí vemos dos imágenes, una es su casa natal y la imagen que estamos viendo abajo es de su cortejo fúnebre, realizado 3 años después, en el año 1926, de gran trascendencia para la vida institucional de nuestro país. Entre los principales aportes en su función pública y profesional, podemos decir que comienza su carrera docente en la Escuela Normal de Maestra de Córdoba, dictando asignaturas como historia, geografía, francés. Publica su tesis doctoral, Estudios sobre la Revolución, ensayo de Derecho Político, en el año 1985. En el año 1886 obtiene el título de doctor de jurisprudencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y es elegido para cumplir el cargo de diputado nacional por la provincia de La Rioja y asimismo es elegido como miembro de la Comisión de Estudio para la Reforma de la Constitución. En 1887 publica el proyecto de la Constitución para la provincia de La Rioja. Ingresa al diario La Prensa. En el año 1888 publica La Tradición Nacional, impresionante obra que incursiona en temática de la tierra, el hombre y la evolución y el progreso de una perspectiva positivista, muy propia de esa época del orden y el progreso. A los 26 años de edad ocupa el cargo de gobernador de La Rioja, que eso era una gran responsabilidad institucional, con solo 26 años de edad. En 1887 participa de la Comisión de la Reforma Constitucional y la redacción de la Constitución Provincial. Fue uno de los partidos demócratas progresistas y en el año 1901 integró los gabinetes nacionales de Julio Arroca, Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta, como ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Culto, Justicia e Instrucción Pública. Miembro de la Real Academia Española y de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya en sus tareas internacionales en esa época. En el año 1896 es designado vocal del Consejo Nacional de Educación, es convocado a proyectar reforma del Código de Minería, un tema central en su vida, el Código de Minería y la minería en nuestro país, ya que tuvo una importancia central en este tema del crecimiento
industrial en nuestro país con respecto al tema de la minería. 1897 culmina su obra Manual de la Constitución Argentina y en 1898 ejerce el cargo de diputado nacional hasta el año 1901. Es elegido convencional para la reforma de la Constitución Nacional y ejerce en ese año el cargo de ministro del Interior bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. 1890 funda la Biblioteca de Maestro de La Rioja, es elegido en el año 92 diputado nacional por la provincia de La Rioja y en el año 1893 publica su libro Mis montañas, un clásico de la literatura argentina, en el cual vamos a hacer hincapié a continuación. En el año 1894 es designado profesor de legislación de mina de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Vamos a detener dos momentos con dos relatos del libro Mis montañas, donde denota la calidad emocional, intelectual y de sensibilidad de González con el medio que lo rodeaba y con su ambiente y con su Rioja natal. Y dice así: ¿y qué soledad tan llena de ruido extraño? ¿Qué armonía tan grandiosa la de aquel conjunto de sonidos aunados en la altura de la profunda noche? El torrente que salta entre las piedras, los gajos que se chocan entre sí, las hojas que silban, los millares de insectos que en el aire y en las grietas hablan su lenguaje peculiar, el viento que cruza estrechándose entre las gargantas y las peñas, las pisadas que resuenan a lo lejos. No solo esto, sino también González tiene una conexión con la evidencia de las sociedades originarias que vivieron en su tierra y de sus obras. Y dice en la página de este libro, Mi montaña, esta cita que me parece importante, dice: este admirable Pucará, que hoy los naturales llaman Corral de los Incas, sin darse cuenta de su verdadero objeto, es tal vez el modelo más perfecto. La idea, estrategia de aquellos batalladores se disputaron su dominio hasta caer exterminados. Su situación que lo oculta y lo defiende a la vez, sus escondidos senderos, la aspereza de las rocas y los árboles del camino que le da acceso, su posición en el centro de una serie de avenidas que buscan su única salida por ese valle y la proximidad al Huaco y a la población indígena de Sanagasta. Verdaderas avanzadas de la conquista incásica, le da a los ojos del observador la más alta importancia como elemento de criterio histórico y para conocer por análisis todo el sistema militar de aquellos emperadores que supieron imponer su ley a los cuatro vientos. O sea, hay un reconocimiento pleno de las sociedades originarias que vivieron en su territorio y un reconocimiento a su manejo territorial y al dominio de la cultura que precedió al desarrollo de su vida en ese lugar. Y así llegamos a principios del siglo XX, cuando en un clima donde habría numerosas poblaciones de origen migratorios, donde habían un clima de convulsiones estudiantiles, que ocurrió en la Universidad de Buenos Aires en 1903, 1907. González en este momento podemos decir que es un clima de desarrollo intelectual en el momento que él se desempeña como ministro de Justicia e Instrucción Pública con la presidencia de Quintana, donde propone la reforma de la ley secundaria en el año 1905,
donde propone la nueva ley electoral, donde surgen los partidos políticos nuevos como la Unión Cívica Radical, donde en el año 1900 publica sus obras Legislación de Minas y Patria, donde el año 1904 propone una ley revolucionaria, la ley del trabajo, junto con Del Valle y Barlucea, José Ingeniero y Octavio Bunge, donde propone que la representatividad de la Cámara Baja debería estar propuesta, constituida por un diputado por distrito, con una edad mínima de votación a los 18 años para el voto y en el padrón electoral. Es un momento de González, es como casi una síntesis de todo su crecimiento y su reflexión intelectual en el clima que él desarrolla en este momento. Y es así que ejerce el cargo de diferentes funciones en los diferentes ministerios, de Justicia e Instrucción Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, en el año 1902. En el año 1903 ejerce como ministro de Relaciones Exteriores de manera interina. En el 1904, como dijimos, se envía al Congreso de la Nación el proyecto de Ley Nacional del Trabajo, del que es autor. Es ministro de Justicia e Instrucción Pública, a cargo desde el cual Joaquín Beck González creó el seminario pedagógico, donde nos estamos hoy encontrando, que es el Instituto Nacional de Profesorado Secundario de Buenos Aires, que actualmente lleva su nombre. Y en el año 1905 lleva adelante la fundación de la Universidad Nacional de La Plata, en base a una universidad provincial preexistente que estaba como destinada a desaparecer. González tiene esa visión de potenciar en una ciudad distante de Buenos Aires y con una situación política particular de nuestro país, nacionaliza, no solo nacionaliza esa universidad provincial, sino que la crea y la potencia desde otra situación y con otra consideración teórica. No es la misma universidad más un poco, sino que él trata de generar otra concepción de una educación racional al servicio del desarrollo del país, integral, dedicada a la enseñanza, la investigación y la extensión del conocimiento a la comunidad, teniendo en cuenta algunos organismos que existían en La Plata, como el Observatorio Astronómico, la Facultad de Astronomía y Veterinaria, la Escuela Experimental de Estudio Agronómico Santa Catalina, el Museo de Ciencias Naturales, la Biblioteca Pública de la Provincia de Buenos Aires, el edificio del Banco Hipotecario, que es donde funciona la presidencia de la Universidad de La Plata, y 18 hectáreas, que esto es central, ubicada en la calle 1 de la ciudad de La Plata, entre las calles 47 y 50, que se propone la construcción del Colegio Nacional. Es decir, él considera que las instancias educativas tienen que ser abarcadas desde la investigación universitaria hasta la enseñanza en niveles medios y en niveles primarios. Esa visión integral es revolucionaria para la época y él propone una universidad con bases en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, de las ciencias naturales, de las ciencias físicas, las matemáticas y las astronomías, las ciencias jurídicas y sociales, y tiene una visión, como dijimos, integral de esta universidad que le permite durante 4 periodos ser reelecto su presidente en el año 1906, en el 9, en el 12 y en el 15, y propone la creación de un colegio nacional de varones,
el colegio con un hospedaje que tenían para estos, el Colegio Nacional, un colegio secundario de señoritas, una escuela de dibujos y arte gráfica, una escuela primaria anexa a la universidad. O sea, la concepción educativa de González es integral desde las primeras etapas de la vida de las personas hasta la vida ya como profesional y en el desarrollo de la investigación y del pensamiento crítico. Y en este sentido, la Universidad de La Plata es una de las eh, universidades, la única universidad que hoy sigue eligiendo su presidente y no rector, y esto está inspirado en la República Universitaria. Y consideran que creen el modelo que se instaló en la Universidad de La Plata, que perdura hasta nuestro día, es el modelo Humboldt, que es la articulación entre la formación científica y académica. Como dijimos, su gran tarea, su gran hecho, el profesor González, fue haber sido el presidente de la universidad, y su obra, más allá de todo lo que ya vinimos diciendo con respecto a la tarea de Joaquín Víctor González. O sea, a partir del año 1906, con la presidencia de la Universidad de La Plata, a partir de ahí también es nombrado individuo de la Real Academia Española. El Poder Ejecutivo lo nombra delegado argentino a la Tercera Conferencia Internacional Americana. Ejerce el cargo de ministro del Interior y es elegido consejero de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires hasta el año 1916. Como ven, una vida extremadamente activa y con mucho de su quehacer vinculado al tema educativo, centralmente. Sin embargo, González era el pensador requerido en esa época por los gobiernos de turno, y el presidente Roque Sampeña lo designa como miembro de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya en el año 1910. En el año 1913 se le confiere el título académico honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Y en el año 1913 también ocurre algo particular, su vuelta a las raíces, a su lugar, a su espacio, ya que en ese año, en el año 1913, a 10 años de su muerte, adquiere al minero inglés Triolar la finca denominada La Carrera, que a posteriori va a ser llamado Samaiguasi, en el Cerro San Miguel, en la localidad de Chilecito, en la provincia de La Rioja. En 1914, designado miembro de la rama argentina del Instituto Americano de Derecho Internacional. En el año 1916, es designado miembro honorario de la Academia Nacional de la Ciencia en Córdoba, ingresa al diario La Nación, sigue trabajando en un clima intelectual de la época. En el año 18 edita su versión al castellano del original inglés de los 100 poemas del Kabir, de Rabindranath Tagore, disculpen, y se retira de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1918, y en el año 1920 escribe La Liga de las Naciones y la Justicia Universal. Y en esta obra encontramos una cita de González que me parece que ilustra y sintetiza el desarrollo de su vida. Ya estamos acá a 3 años de su muerte, de una muerte prematura. Dice: a medida que los conceptos espirituales o éticos vayan reemplazando las simples fórmulas o preceptos obligatorios, y que la conciencia de la paz reemplace el habitual y rutinario principio de la paz por la preparación para la guerra, y que las diferencias y odios de razas o contrarrazas determinadas vayan fundiéndose en un ambiente espiritual más intenso y amplio, y eso será cuando todas las acciones educadoras de todos los estados modernos eleven el nivel cultural de todos los pueblos, hasta hacerlos comprender primero el valor
de la asociación e intercomunicación de todos en una sola pauta de vida superior, y segundo, en un plano más elevado, la percepción de una región ideal común a todos los hombres, de toda raza, nacionalidad y religión, de manera que puedan comprender el verdadero valor humano y moral de la relación con el concepto de una entidad abstracta, divina y única, como reguladora y orientadora de la vida moral del género humano. Yo creo que hoy en la situación que vive el mundo, esta cita trasciende y es más imperiosa que nunca su reflexión vinculada a este tipo de situación que González nos dejó en el año 1920. Bueno, dijimos que era masón, lo pasamos así muy al pasar. Tuvo diferentes estadios o diferentes procesos en la masonería argentina. Fue iniciado como lobato en la Logia Piedad y Unión 34 de Córdoba en el año 1881. En Buenos Aires fue venerable maestro de la Logia Libertad, número 48, y gran maestre en 1896, cargo al que renunció para ejercer la gran secretaría. En el año 1922 integró la Logia Bernardino Rivadavia, número 172. También fue miembro activo, luego honorario, del Supremo Consejo, grado 33. Y en González nosotros tenemos que ver no solo lo que él hizo, sino las obras que quedaron a posteriores. Y en su finca, que Samaiguasi, allí en la Rioja, hay un sinnúmero de placas recordatorias a, vinculado a la memoria y a la personalidad de González, y muchas de ellas son vinculadas con la masonería argentina. Dice, por ejemplo, la masonería argentina, el ilustre o poderoso hermano Joaquín B. González, grado 33, 1926. En este sentido, la escuadra y el compás simbolizan el escuadre de nuestras acciones y el segundo la circunscripción de nuestros deseos. La escuadra está asociada con la figura geométrica del cuadrado que representa la Tierra, y el compás es al círculo representado al cielo. En la placa puede observarse el compás por encima de la escuadra en uno de sus lados, lo que indica el grado de compañero. O sea que, por un lado, y esto es medio discutible, digamos, por un lado él era compañero y por otro lado era gran maestre, lo que muestra la dinámica de su estadía en la masonería argentina. Esto que vemos aquí es su espacio, su lugar, su espacio que él quería siempre estar y al cual quería volver después de muerto, y al cual hubiese querido morir en este lugar. Esta es la finca Samaiguasi, en la provincia de La Rioja. Esta finca en la actualidad, una finca que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, y en las cuales se desarrollan actividades culturales, en las cuales existe un museo sobre la vida de González, una pinacoteca con cuadros regionales, un museo arqueológico. En la actualidad se está reestructurando y se está poniendo en valor, en condiciones, se está poniendo en valor su obra, no su fachada, porque es un monumento histórico nacional. Entonces esto hay que dejarlo como fue originalmente, no hacerles cambios sustanciales, incluso por ley está protegido este espacio. Y es una finca en la cual González recibió amigos, y muchos poetas, pintores, fueron a la época de González y también siguieron visitando esta finca como un espacio de encuentro
con esto que nos proponía González en el tiempo. Así tenemos algunos como Antonio Alice, Arturo Marazo, Benito Quinquela Martín, entre muchos que estuvieron en esta finca, y en muchos de estos casos la pinacoteca, por ejemplo, de esta finca son cuadros de los pintores que visitaban este espacio. Entonces lo único que tenemos que ver es tratar de ver en dos juegos, en dos partes, en lo que dejó González y lo que a partir de la figura de González se generó, ¿no? En este sentido, el hábito de un individuo se conforma a través de la interacción entre su individualidad, la cultura del grupo, la institución familiar y la escolar. La idea se plasma y se actualiza mediante monumentos y espacios de la memoria, a los que podemos asociar diferentes tipos de discursos. Hay que posibilitar, rastrear de qué manera interviene como evocadora de teoría personal y su importancia en la sociedad. Podemos tener que se pone en juego tanto lo que se hereda como lo que se crea. El pensamiento de Joaquín Víctor González se expresó a través de sus soportes monumentales, los cuales pueden ser objeto de análisis múltiples. De hecho, existen infinidades de trabajos vinculados a este sentido. Y lo que aquí brevemente expongo es aquello vinculado en lo que aparece ahí en Samaiguasi, en La Rioja, y podemos dividirlos aquellos que están concebidos y concretados por el autor y los que podrían haber sido resultantes del homenaje póstumo. Así tenemos las puertas de las micenas, las tres Ns, que ahí está grabada las tres N, nada ni nadie, harán cambiar mi idea, lo que yo pienso y lo que es en la ciencia. Monolitos antropomorfos de estilo Recuay, la escalera del cerro y el trono del Inca, el portal Trilito y la avenida de los siete sabios griegos, la tribuna de Demóstenes, el monumento a posterior de Joaquín Víctor González y las numerosas placas que existen en el lugar, el anfiteatro griego. Aquí vemos algunas imágenes de esto. Ahí tenemos una figura de González que se ha hecho una escultura en su homenaje, la escalera del Cerro Samaiguasi, que habría cierta similitud con un trono incaico en Sacsayhuamán, vinculado a este tipo de interpretaciones. La avenida de los siete sabios presocráticos, como Cleóbulo de Lindos, Solón de Atenas, Guillón de Espartas, Vía de Priene, Tale de Mileto, Pitaco de Mitilén, Periadro de Corinto, Demóstenes Orador, que aquí vemos representados, que esto es una obra que ha hecho con un picapedrero de allá, de la provincia de La Rioja. Pero lo que él quería buscar y representar era ese orden, como es lógico, de la naturaleza, de las leyes, del ser, del orden, la verdad, el conocimiento. Conocimiento es lo que profundamente guiaba a González en su acción. Su pensamiento: nada ni nadie podrá hacerme mal ni perturbar el goce de mi ciencia. La ciencia ha buscado en la enseñanza por los más variados sistemas el reinado de la verdad, la relación de los hombres, pero más lejos de aquella conquista de la ciencia pura está el imperio de la conciencia social. Uno de los elementos esenciales del compuesto abstracto denominado carácter debe ser, por tanto, el amor y la decisión inquebrantable del espíritu por la verdad
y por su triunfo sobre la tierra. La oratoria no siempre puede armonizarse con una dirección práctica de los estudios. A menudo, las seducciones del éxito literario satisfacen la ambición del hombre público y le impiden llegar a la acción. Y el bien positivo está no en la belleza del discurso, sino en la verdad descarnada del acto del gobierno. Finalmente, él dice, he dedicado mi vida al servicio de mi país o del país. Eso no me impide dejarle los bienes materiales, me ha dejado que lo que yo dejo es mi nombre limpio. Bueno, posteriormente, como dije, en la vida de González, a posteriori de su muerte, numerosas placas de diferentes tipos de instituciones y de diferentes lugares del país han homenajeado a la figura de este pensador de nuestro país, de allá de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. González falleció a la edad de 60 años, el 21 de diciembre de 1923. Aquí vemos el cementerio, una imagen del cementerio de la localidad de Chilecito, su tumba, muy sencilla, en donde actualmente todas las semanas la Universidad Nacional de La Plata, a través de la dirección del Museo de Samaiguasi, ponen un ramo de flores y cuando consiguen rosas, que era su flor predilecta, llevan rosas a la tumba de González. Una cuestión simbólica que perdura hasta nuestro día. El 14 de agosto de 1926 se trasladan sus restos mortales desde Buenos Aires a Chilecito, La Rioja. En la ceremonia participan legisladores, profesores, escritores, artistas de Buenos Aires, de la comunidad nacional, el ministro de Justicia e Instrucción Pública, el doctor Antonio Sagarna, en representación del Poder Ejecutivo de la Nación, delegados de ambas cámaras del Congreso, delegados de las 5 universidades de la República, gobiernos provinciales, Consejo Nacional de Educación, instituciones científicos y culturales, representantes de la historia, de las artes, representantes de la prensa nacional, extranjeras, centros de estudiantes, etc. Una multitud intelectual y cultural acompaña el traslado de los restos de González a su ciudad de Chilecito. Las modificaciones proyectadas y materializadas por Joaquín Víctor González han sido por diferentes autores analizadas en su intangibilidad, simbolismo e intencionalidad, como medio de acceso al ideario, el pensamiento, acción de este hombre público. A través de los monumentos se reconstruyó su panteón imaginario de hombres ilustres, que seleccionó como arquetipos en los cuales se espejó para formar su pensamiento y construir su visión en un mundo mejor, que le permitió dar un objetivo y una dirección de sus acciones en el campo de la política pública en la que actuó. Como vimos, a partir del siglo XX, el inicio del siglo XX, es que él hace esta síntesis que va a desarrollar en sus últimos años de vida, aún a sabienda de que estaba enfermo y perdiendo sus vidas, se pasaban sus largas noches escribiendo con la poca luz que tenía el lugar y levantándose a la alba temprano para hacer las tareas del cuidado de su jardín. O sea que era una personalidad extremadamente compleja y dedicada a su pasión, que era el conocimiento. Por sus méritos intelectuales y aporte al desarrollo político y social de la Argentina, es una figura que estimo merece la recordación social y es acreedor, por mérito propio, a ser considerado un ciudadano ilustre que trascendió a su tiempo. Una figura que es discutida
pero que nadie puede dejar de reconocer la trascendencia, la importancia que tuvo González en el quehacer de nuestro país ya a fines del siglo XIX y fundamentalmente a principios del siglo XX. La creación de los institutos de formación Joaquín Víctor González y la Universidad Nacional de La Plata es un claro ejemplo de su visión en cuanto a la educación como instrumento transformador y de mejoramiento de la sociedad en la que él se encontraba. Ya yo agradezco esta posibilidad y el orgullo de poder haber expresado esta charla con ustedes, y agradezco a la profesora Rocchietti y a todos los organizadores la posibilidad de esta charla.